Hola, hoy tenemos un video nuevo, un video bastante cancelable, bastante funable, bastante spicy. Antes de empezar este video, quiero decirte algo. Probablemente este sea el video más vulnerable que he hecho hasta ahorita. Y no porque tenga todas las respuestas, sino precisamente porque todavía hay muchísimas preguntas que sigo sin entender. Y lo que vas a escuchar aquí nace de muchísimas horas de terapia, de conversaciones incómodas conmigo misma y de aceptar cosas de mí que durante muchísimo tiempo no quería mirar yo de frente en el espejo. Y seguramente cuando termine este video va a haber personas que no estén de acuerdo conmigo y lo entiendo. Tampoco espero convencer a nadie ni cambiar la forma en la que alguien interpreta mi propia historia. Lo único que quiero hacer es abrir una conversación que creo que vale la pena tener. Hoy vamos a hablar desde una experiencia muy personal, la infidelidad. Porque fue una decisión que tomó una versión de mí y que me obligó a cuestionarme quién era yo, quién quería ser y si una persona puede cambiar de verdad. Es un video para pensar desde la filosofía, desde la psicología, desde la experiencia humana, ¿no? Y pues qué tanto nuestros errores definen quiénes somos. Es una frase que llevo semanas dándole vueltas, meses dándole vueltas, y cada vez que la digo en voz alta siento un poco de miedo porque sé que puede sonar como una justificación. Y la frase es esta: yo fui infiel, pero eso no significa que yo sea una persona infiel. Pequeño disclaimer, antes de seguir quiero decir algo importante. Este video no busca justificar una infidelidad. La infidelidad duele, rompe acuerdos, rompe confianza y puede hacer muchísimo daño, y yo no quiero minimizar eso porque también tuve que asumir la responsabilidad de mis decisiones. Vamos a darle ahora sí. Durante mucho tiempo ni siquiera me permitía pensar eso. Sentía que decirlo era intentar escapar de la responsabilidad, como si aceptar que podía cambiar significara minimizar el daño que hice, y no. Te repito, hoy no quiero hablar para justificar una infidelidad. De hecho, creo que sería completamente irresponsable hacerlo, porque la infidelidad justo rompe acuerdos, rompe confianza y puede romper profundamente a una persona. Yo lo sé porque fui parte de ese daño, pero después de muchos meses en terapia empecé a hacerme una pregunta diferente. No si estuvo bien o mal, porque esa respuesta ya la conozco. Todos estamos de acuerdo que estuvo mal. La pregunta que empezó a perseguirme fue otra. ¿Ese momento define toda mi personalidad? ¿Toda mi identidad? Y es que parece una pregunta sencilla, pero en realidad lleva siglos discutiéndose, porque en el fondo no estamos hablando de infidelidad solamente, estamos hablando de identidad, estamos hablando de culpa, estamos hablando de la posibilidad de cambio. En psicología hay una diferencia que para mí cambió muchísimas cosas. No es lo mismo la culpa que la vergüenza. La culpa dice, hice algo que estuvo mal. La vergüenza, por otra parte, dice, yo soy alguien mala. Y esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la forma en la que una persona puede reconstruirse. La culpa, cuando es una culpa medianamente sana, tiene una función, nos confronta con nuestros propios valores, nos dice que hicimos algo que contradice la persona que queremos ser. La vergüenza, en cambio, suele paralizar. Si empiezo a creer que yo soy el problema, entonces puedo terminar pensando que ya no tiene sentido intentar cambiar, porque así soy yo. Y ahí fue donde empecé a preguntarme si muchas veces confundimos una acción con una identidad. Te lo digo porque muchísimo tiempo yo tomé la identidad de soy mala, de soy cruel, de no tengo sentimientos. Güey, es horrible tener esa identidad propia, como si de verdad fueras un ser humano súper de la... Pero bueno, una acción tiene consecuencias, claro que las tiene, pero una identidad es algo muchísimo más complejo. Aristóteles decía que el carácter se construye a través de los hábitos, no por un acto aislado, sino por aquello que elegimos hacer una y otra vez. Esa idea a mí me gusta porque evita dos extremos. No dice que un solo error te condena para siempre, pero tampoco dice que los actos no importan, porque importan e importan mucho, sobre todo cuando se repiten. Después encontré algo parecido en
Rico, si bien no lo estoy mal pronunciando, que distingue entre lo que permanece en nosotros y la identidad que vamos construyendo al narrar nuestra propia vida. No somos únicamente una fotografía que está ahí congelada de nuestro peor momento, también somos la historia que hacemos con ese momento. Y entonces ahí pensé en la persona que era hasta hace unos meses, en la ansiedad que yo traía encima, en el miedo constante que tenía al ser abandonada, en la necesidad de buscar afuera lo que yo ni siquiera sabía o podía nombrar aquí adentro. Eso no convierte la infidelidad en algo correcto, pero sí me obligó a preguntarme qué estaba pasando dentro de mí para haber actuado en contra de mis propios valores. Y claro que esto no nació de gratis, esto fue y es y sigue siendo trabajo en terapia. Porque creo que esa es una pregunta muchísimo más útil que simplemente repetirme durante años, soy una persona mala. La terapia no me enseñó a quitarme la responsabilidad, me enseñó a sostenerla sin convertirla en toda mi identidad. Y eso es muchísimo, muy diferente. También, por ejemplo, leí mucho a Hannah Arendt. Ella escribió sobre cómo los seres humanos tenemos la capacidad de comenzar de nuevo. No hablaba de borrar el pasado, ni de fingir que nunca ocurrió, sino de algo que llamaba la natalidad, la posibilidad de iniciar algo distinto. Cada acción abre un futuro que todavía no existe, y esa idea a mí particularmente me conmovió mi corazón, porque muchas veces creemos que nuestro pasado tiene el monopolio completo de quiénes somos, como si una decisión cancelara todas las posibilidades futuras, o como si una decisión mala cancelara a su vez todas las cosas buenas que sí hemos hecho. Pero entonces apareció el existencialismo, y por esa parte nos vamos con Jean-Paul Sartre. Pues él decía que el ser humano no nace con una esencia que ya esté terminada. Nos vamos haciendo a través de nuestras elecciones. Eso también significa que no basta con decir ya cambié. Cambiar no es una declaración, es una práctica, es algo que los demás verán o no en nuestras acciones con el tiempo. Y creo que ahí está una diferencia bastante importante. Yo no espero que todo el mundo me crea, no espero que las personas que lastimé simplemente lo olviden, no espero que alguien piense, pues como fue terapia entonces todo está completamente resuelto, porque pues no funciona así, obviamente. La confianza se reconstruye lentamente y a veces ni siquiera se alcanza a reconstruir. Y aceptar eso también forma parte de asumir la responsabilidad. Pero hay otra pregunta que me sigue acompañando. Vivimos en una época donde las etiquetas duran muchísimo más que las conversaciones. En redes sociales es muy fácil reducir a alguien a una sola palabra: el infiel, la mentirosa, el manipulador, la víctima, como si una vida pudiera resumirse en una sola etiqueta. Y aunque entiendo por qué pasa, no estoy totalmente de acuerdo. Las etiquetas nos dan una sensación de orden, pero filosóficamente me genera muchísimo más ruido, porque incluso, por ejemplo, Michael Foucault cuestionaba cómo las sociedades clasifican a las personas mediante categorías que terminan definiendo la manera en que son vistas y muchas veces la manera en que se ven incluso a sí mismas. Entonces vuelvo a la pregunta inicial: ¿fui infiel? Sí, lamentablemente. ¿Eso significa que soy, o seré, o volveré a ser una persona infiel? No, o no lo sé. Y creo que nadie puede responder esa pregunta por adelantado. Yo no me atrevería. La única respuesta posible está en la forma en que decida vivir de ahora en adelante. Porque cambiar no es borrar el pasado. Cambiar es dejar de repetir aquello que te alejó de la persona que querías ser o que quieres ser. Y eso implica muchísima terapia, implica conversaciones totalmente incómodas, implica mirar de frente la culpa sin quedarte a vivir dentro de ella, implica entender que pedir perdón no elimina el daño, pero que hacerte responsable sí puede transformar la manera en que eliges actuar en el futuro o en el presente. Quizá por eso hoy ya no me interesa preguntarme si soy buena o si soy mala persona, y tampoco me interesa saber si las otras personas tienen un buen o concepto malo. Me interesa más preguntarme qué tipo de persona estoy intentando ser con las decisiones que estoy tomando
hoy, en el presente, porque tal vez la identidad no es una sentencia, tal vez solamente es un proceso. Y si eso es cierto, entonces ninguno de nosotros está condenado a hacer únicamente la peor cosa que hemos hecho, pero tampoco puede escapar de la responsabilidad de lo que sí hizo. Quizá la verdadera madurez está en sostener esas dos verdades al mismo tiempo: aceptar el daño y aceptar las consecuencias, y aún así seguir trabajando cada día para no volver a convertir ese momento en un hábito. Y quizá después de todo este video, la pregunta ya no sea si una persona que fue infiel puede o no cambiar. Quizá la pregunta sea muchísimo más amplia. ¿Qué hacemos con la culpa cuando sabemos que nos equivocamos? ¿Cómo aprendemos a responsabilizarnos sin condenarnos para siempre? ¿En qué momento dejamos de definirnos por el peor día de nuestra vida y empezamos a definirnos por las decisiones que tomamos después, o sea, hoy, en el presente? Yo hablé de la infidelidad porque fue la experiencia que me atravesó durante estos últimos meses. Fue el error que a mí me obligó a detenerme, fue el error que a mí me obligó también a seguir en terapia y a reconstruir muchísimas partes de mí. Pero esto podría hablar de cualquier cosa en general: de una mentira que rompió una amistad, de una adicción, de haber lastimado a alguien con nuestras palabras, de haber abandonado incluso un sueño que teníamos, y de cualquier decisión que hoy nos haga sentir culpa o nos haga sentir vergüenza. Al final todos tenemos un momento de nuestra vida que desearíamos borrar. Pero bueno, me gustaría muchísimo leer tú qué piensas, no para decidir quién tiene la razón, sino que creo que estas son las conversaciones que también nos ayudan a entendernos un poco más como seres humanos. Y también, ¿no? Tener esa pregunta clara y tenerla también en nuestra cabeza: ¿somos nuestros peores actos o también somos la posibilidad de cambio? Y quiero respondértela, y me atrevo a respondértela, que somos ambos. Y también, por ejemplo, en este caso, decir, güey, fui infiel, pero no, eso no me hace infiel, ¿no? Creo que la diferencia está justo en tratar de entender la culpa desde otro lado, para lograr que eso no nos paralice, para lograr que eso, pues en lugar de que nos frene y pensemos hacernos la víctima y decir como de, mira, es que yo no supe por qué lo hice, y es que esto, no, acepta tu responsabilidad, acepta que la regaste y haz algo con eso. No te frenes. Yo sé que tú puedes.